¿Has oído hablar alguna vez de la antropología criminal? Es una rama poco conocida de la antropología, pero clave para entender la relación entre cultura, delito y control social. La antropología criminal estudia cómo las sociedades definen el crimen, quién es considerado criminal y cómo se aplican los castigos según contextos culturales. Va más allá de lo legal. Analiza las causas sociales, simbólicas y estructurales del delito. Durante el siglo XIX, el precursor de esta área, Cesare Lombroso, propuso teorías hoy superadas que vinculan rasgos físicos con tendencias criminales, pensando que estas personas nacían así. Pero, con el tiempo, la antropología reorientó el enfoque hacia lo social y cultural. Gracias a esta disciplina se han dado a conocer abusos, desigualdades y también otras formas de hacer justicia que respetan más a las personas. La antropología criminal permite pensar un sistema más justo, humano y consciente de la realidad. ¿Has oído hablar alguna vez de la antropología culinaria? No es solo sobre comida, es una subdisciplina de la antropología social que explora la relación entre cultura, identidad y alimentación. Estudia qué comemos, cómo lo preparamos, con quién lo compartimos y qué significa todo eso dentro de una sociedad. La comida no solo nutre el cuerpo, también construye lazos, expresa valores y puede marcar diferencias de clase, género o religión. La antropóloga Sydney Mintz investigó cómo el azúcar transformó la economía y la cultura global, mostrando que un ingrediente tan común puede tener un enorme impacto histórico. La antropología culinaria nos ayuda a entender que comer es también un acto político y profundamente cultural. Este enfoque revela que la comida no es solo nutrición, sino una forma de construir comunidad, expresar pertenencia y también resistir. Además de cómo nos permite entender cómo la cocina refleja relaciones sociales, género, clase y territorio. ¿Has oído hablar alguna vez de la etnobotánica? Es una fascinante subdisciplina que estudia la relación entre los seres humanos y las plantas, combinando saberes de la antropología y la botánica. Explora cómo distintas culturas usan, cultivan y entienden las plantas, desde hierbas medicinales y alimentos hasta plantas sagradas y textiles. En muchas comunidades indígenas, el conocimiento sobre las plantas se transmite oralmente y forma parte esencial de la identidad cultural. Profesionales como el etnobotánico Richard Evans Schultz viajó por la Amazonía en el siglo XX y documentó el uso de plantas alucinógenas en rituales, abriendo paso a toda una línea de investigación sobre conocimiento tradicional. La etnobotánica no solo rescata saberes ancestrales, sino que también es clave para la conservación ecológica y la soberanía alimentaria. De ella derivan ramas como la etnofarmacología o la etnomicología, sobre las cuales hablaré en futuros videos. Ahora, si te interesa saber en qué más trabaja y se desempeña un etnobotánico, mira este video que hice y sígueme para más. ¿Has oído hablar alguna vez de la antropología jurídica? Es la fascinante rama de la antropología que estudia cómo las distintas culturas del mundo entienden la ley, la justicia y el conflicto. Porque sí, no todas las sociedades resuelven los problemas de la misma forma. Mientras en algunos lugares se recurre a tribunales y abogados, en otros la justicia se practica en asambleas comunitarias o con la mediación de ancianos. La antropología jurídica analiza cómo surgen las normas, quién tiene el poder de hacerlas cumplir y cómo se negocia el orden social. El antropólogo Leopold Pospisil demostró que el derecho no es exclusivo del Estado y que muchas comunidades tienen sus propios sistemas legales igual de complejos. Esta disciplina es clave para entender el choque entre leyes oficiales y prácticas locales, que sirve para construir una justicia más cercana a las realidades sociales y culturales de cada grupo humano. Porque entender la ley es también entender la cultura. ¿Has oído hablar alguna vez de la antropología psicológica? Es el fascinante campo interdisciplinario que une dos mundos, la antropología y el estudio de los procesos mentales. Estudia cómo las emociones, los pensamientos y la identidad se forman en contextos sociales distintos, porque no todos sienten, piensan o sueñan igual en todas partes del mundo. Mientras en algunas culturas la tristeza se vive en silencio, en otras tradiciones esta se expresa abiertamente. Lo mismo ocurre con la infancia, el amor o incluso lo que algunos comprenden como locura. La famosa antropóloga Ruth Benedict fue una de las pioneras en plantear cómo la personalidad se moldea según las normas culturales. Esta subdisciplina nos ayuda a entender cómo la mente humana no está separada del entorno, sino que está profundamente influida por lo que aprendemos, creemos y compartimos. Así que si te interesa cómo la cultura moldea lo que sentimos y pensamos, esta área de estudio te va a encantar. ¿Has oído hablar alguna vez de la antropología médica? Así es, se trata de la línea de antropología que mezcla salud
cultura y sociedad para entender cómo los seres humanos vivimos la enfermedad, el bienestar y los distintos sistemas médicos. No todas las culturas entienden la salud de la misma forma, y es justamente esta disciplina la que se encarga de estudiar esas diferencias. Desde hospitales modernos hasta curanderos tradicionales, la antropología médica analiza cómo se busca sanar en distintas partes del mundo y qué significa esto para cada cultura. La antropóloga Nancy Shepherd Hughes investigó el tráfico de órganos y cómo la pobreza extrema transforma la salud en una cuestión de sobrevivencia. Profesionales de este tipo pueden trabajar en salud pública, investigaciones interculturales, diseño de políticas sanitarias o con comunidades para mejorar el acceso a tratamientos. Su impacto es enorme, ayudan a que los sistemas de salud sean más humanos, inclusivos y culturalmente adecuados. La antropología médica nos enseña que curar no es solo medicina, sino que también implica entender cómo vive y siente la gente entre distintas culturas y sociedades. ¿Has oído hablar alguna vez de la ciberantropología? Nos referimos a una de las ramas más modernas y cada vez más necesaria de la antropología, que estudia cómo los seres humanos nos relacionamos en entornos digitales. Desde redes sociales hasta comunidades gamer, pasando por foros, memes y mundos virtuales, se trata de estudiar, analizar y comprender cómo todos estos espacios digitales constituyen expresiones culturales legítimas y complejas. La ciberantropología investiga cómo se construye la identidad en línea, cómo configuramos nuevas formas de comunicación, los valores que circulan en estos espacios y cómo surgen nuevas formas de poder y pertenencia dentro de entornos digitales. La antropóloga Amber Case, por ejemplo, ya habla de los humanos cyborg, personas que viven tan conectadas a sus dispositivos que su identidad se extiende al mundo digital. Quienes se dedican a esta área de trabajo pueden desempeñarse en diseño de plataformas digitales pertinentes, investigación de comunidades digitales, análisis de tendencias culturales en línea, el desarrollo de estrategias sociotecnológicas y mucho más. En este mundo donde gran parte de la vida ocurre online, entender lo digital resulta clave para entender lo humano. Hablemos de la antropología de la moda. Sí, existe y es mucho más profunda de lo que parece. Se trata de la rama de la antropología social que estudia cómo vestirse no es solo una elección estética, sino también un acto cultural, político y simbólico. Analiza qué significa la ropa en distintas sociedades, cómo expresa identidad, estatus, género y también creencias. Desde los trajes ceremoniales en culturas indígenas hasta el streetwear en ciudades globalizadas, la antropología de la moda nos enseña que todos estos elementos comunican algo. El antropólogo Ted Polymus ha sido una figura clave en este campo, mostrando cómo la moda transmite identidad, pertenencia social y cambios culturales a través del estilo personal y colectivo. Quienes se dedican a esta línea de trabajo son capaces de desempeñarse en la investigación de tendencias, industrias creativas, análisis del consumo y más espacios relativos a este concepto. Aprendemos de esta manera que la moda no es solo lo que llevamos puesto, sino también una forma de contar quiénes somos, de dónde venimos y cómo vemos el mundo. ¿Conocías la antropología política? No se trata solo de elecciones y presidentes, sino de cómo las personas organizan el poder en diferentes culturas y contextos. Esta rama de la antropología social estudia quién ostenta el poder, cómo se toman las decisiones y qué significa la autoridad en diferentes lugares del mundo. Desde líderes tradicionales en comunidades indígenas, pasando por movimientos sociales urbanos, la antropología política busca comprender todos estos fenómenos humanos de manera profunda. El antropólogo Mark Aveles ha investigado cómo la globalización ha transformado las estructuras políticas tradicionales, analizando cómo se da el surgimiento de nuevas formas de gobernanza más allá del Estado-nación. Profesionales de esta área pueden dedicar sus esfuerzos al análisis de políticas públicas, resolución de conflictos, asesoría gubernamental, estudios de poder y gobernanza, relaciones interculturales y cooperación internacional. Su aporte es clave para entender que el poder no es igual en todas partes y que las formas de organización humanas son mucho más diversas de lo que imaginamos. ¿Conocías la antropología económica? Más allá del dinero y el mercado, hablamos de la rama de antropología social que estudia cómo las prácticas económicas están estructuradas por valores culturales, relaciones sociales, sistemas simbólicos y estructuras de poder. Investiga cómo las distintas sociedades otorgan valores a las cosas y organizan su vida material no como un fenómeno aislado, sino como parte integral de su historia, política y cultura. Estudia conceptos y prácticas tales como el trueque, la reciprocidad, redistribución y el consumo, en contextos tanto tradicionales como contemporáneos. Desde rituales donde se regalan bienes para crear lazos hasta mercados digitales con criptomonedas que redefinen el intercambio, todo ello es parte de este campo de estudio. El antropólogo Karl Polanyi demostró cómo en muchas sociedades el intercambio no
no obedece a la lógica del lucro, sino a relaciones sociales y culturales. Profesionales de esta área se centran en el desarrollo sostenible, investigación de economías locales, análisis del consumo y consultoría en este ámbito. El entender cómo las personas producen, intercambian y valoran las cosas es también entender cómo viven y se relacionan. ¿Sabías de la etnomusicología? Llamada por algunos como antropología de la música, es la apasionante disciplina que estudia el fenómeno musical no solo como sonidos, sino como expresión cultural, social, simbólica en distintas partes del mundo. La etnomusicología, como estudio multidisciplinario, investiga cómo las personas crean, interpretan y dan sentido a la música dentro de sus contextos cotidianos, rituales o festivos. Desde tambores africanos, pasando por hip hop urbano hasta cantos sagrados del Tíbet, todo eso es parte de su campo de estudio. El famoso etnomusicólogo Alan Lomax dedicó buena parte de su vida a viajar por el mundo, grabando músicas tradicionales, ayudando a preservar sonidos y culturas que estaban desapareciendo. Son esta clase de profesionales quienes trabajan en la recopilación musical, archivos sonoros, educación intercultural y más en torno a esta área. Nos enseñan que la música no solo se escucha, también se vive, se transmite y cuenta historias integrales para la identidad de varias culturas. Si quieres saber más, ve este video que hice sobre el tema. Antropología de la educación. ¿Qué es y para qué sirve? Se trata de la rama de antropología que estudia no solo escuelas, sino cómo las personas aprenden, enseñan y transmiten conocimientos en distintos contextos culturales. La educación no ocurre siempre en la sala de clases y esta disciplina analiza cómo se da el proceso del aprendizaje, ya sea en comunidades indígenas, familias, trabajos, rituales o incluso en la calle. La antropología de la educación se pregunta ¿qué es la educación en distintas culturas? ¿Por qué enseñar también es un acto cultural? ¿Cómo influye la lengua, historia o espiritualidad en nuestra manera de aprender? Una de las principales referentes de esta área es Shirley Bright Heath, quien en su obra Ways with Words muestra cómo los estilos comunicativos de distintas comunidades llegan a influir en la experiencia escolar, revelando sesgos ocultos en el sistema educativo formal. Hoy, esta mirada nos sirve para repensar la educación desde lo local, lo diverso y lo justo, valorando otros modos de enseñar que muchas veces han sido ignorados o subestimados. Educar no es solo transmitir contenidos, sino también reconocer los saberes que ya existen y darles así el valor que merecen. Hablemos de antropología urbana. ¿Existe? ¿De qué se trata? Es la subdisciplina de antropología social que estudia cómo los seres humanos vivimos, nos movemos y nos organizamos dentro de las ciudades, entendiendo que el entorno urbano no es solo edificios y cemento, sino cultura en movimiento. La antropología urbana analiza de todo en la ciudad, desde barrios, ferias y plazas, hasta calles, transportes y todo el entramado social que se da en estos espacios. Nos lleva a preguntas como ¿por qué ciudades en Asia y Latinoamérica son tan diferentes? ¿A qué se debe esto? ¿Cómo estos elementos afectan a los seres humanos? En este campo encontramos figuras destacadas como el antropólogo Marco Ye, quien creó el concepto de no lugares para describir espacios urbanos impersonales como aeropuertos, supermercados o autopistas en donde se diluye la relación entre el individuo y su entorno. Gracias a esta disciplina podemos comprender que dinámicas sociales en las ciudades como la exclusión, apropiación del espacio o conflictos vecinales no son aleatorios, sino que responden a estructuras históricas, decisiones políticas, formas de organización y relaciones de poder que moldean la vida urbana día a día. Antropología del deporte. Sí, aunque no lo creas, existe. Resulta que visto desde la antropología, el deporte no es solo ejercicio físico o entretenimiento, es una potente práctica cultural que revela cómo sociedades se organizan, promueven valores y narran historias a través del cuerpo en movimiento. Esta subdisciplina analiza cómo el deporte refleja identidades, jerarquías, símbolos compartidos y dinámicas sociales en cada contexto. Más allá de ganar o perder, se trata de entender qué está en juego cuando alguien compite, qué es aquello en nosotros que nos impulsa a celebrar, gritar o ir a estos eventos. Sean los cantos en el estadio o un partido informal en la cancha del barrio, es fascinante ver cómo el deporte expresa emociones, pertenencia y tensiones de toda clase. Un referente en este campo es Nico Besnier, quien ha estudiado cómo el deporte profesional conecta tanto migración como imaginarios de éxito en distintos contextos globales. Sin el aporte de esta disciplina, seguiríamos viendo al deporte solo como entretenimiento o competencia, cuando en realidad la antropología del deporte nos invita a pensar en estos espacios como escenarios humanos en donde se cruzan identidades, se construyen aspiraciones y se imaginan futuros compartidos. Etnopsiquiatría, ¿habías oído de ella? Se trata de una disciplina vinculada a la antropología médica, que estudia cómo distintas culturas entienden, experimentan y tratan los trastornos mentales. No parte de un único modelo médico, sino que considera las creencias, saberes tradicionales y los contextos sociales como parte central en la comprensión del sufrimiento psíquico. A diferencia de la antropología psicológica de la que ya hablamos en otro video, mientras esta se enfoca en cómo emociones, pensamientos y mentes se moldean culturalmente, la etnopsiquiatría se concentra en el
el mundo clínico y terapéutico, en cómo adaptar la atención en salud mental a la realidad cultural de cada persona. Esta disciplina se pregunta ¿qué significa estar enfermo de la mente en diferentes culturas? ¿Quién tiene el poder de curar? ¿Y qué papel juegan los ancestros, los espíritus o el trauma colectivo en los procesos de sanación? En muchas comunidades los síntomas no se entienden de forma individual, sino como parte de un desajuste en el entorno familiar, espiritual o social. Un ejemplo de esto es Grisis Signis, un síndrome presente en el pueblo Miskiquito de Nicaragua, donde los trastornos mentales se asocian a los ataques de espíritus y se tratan con rituales tradicionales, lo que nos muestra cómo el sufrimiento se interpreta y aborda desde una lógica cultural propia. Sin el aporte de esta disciplina, la salud mental seguiría tratándose desde solo un marco, desconectado de las múltiples formas en las que las personas sufren, entienden y buscan sanar en distintas partes del mundo. Deja tu like, comentarios, comparte si te gusta este contenido, sígueme para más antropología.